Días. Les quiero agradecer en primer lugar a los vecinos, a las víctimas de esta tremenda tragedia, por hoy día estar acá con nosotros explicándonos todo lo que les ha tocado sufrir. Yo sé que no es fácil y que cada vez que vienen los medios, cada vez que vienen las autoridades, ustedes se revictimizan. Pero es importante que todo Chile conozca el dolor que ustedes han sufrido y que esto también sirva para movilizar muchas voluntades. Nosotros tenemos toda la disposición, todas las ganas para colaborar, pero una tragedia como esta, una tragedia como la de Valparaíso, nos supera a todos. Son cosas inesperadas que se lleva todo, y ustedes lo pueden ver acá. No solamente se llevó los edificios, se llevó a familiares, se llevó recuerdos, historias, trabajo, vínculos, y esta tragedia sigue, porque algunos siguen aquí en condiciones muy precarias, otros han tenido que ir muy lejos, pero lo que más destaco de lo que he podido recorrer en estos breves instantes es la comunidad. Tienen una tremenda comunidad. Y eso ojalá lo pudiéramos testimoniar a lo largo de todo Chile. Cada una de las dirigentes. Y las felicito porque vi puras mujeres. ¿Ah? Puras mujeres. No, sí sé que hay hombres, ¿ah? pero las personas que al menos a mí me explicaron fueron dirigentes muy unidas. Y eso no siempre se da. Me ha tocado recorrer muchas zonas donde en villas, villorrios, bloques de departamentos, a veces hay mucha tensión. Y aquí todas me dijeron que queremos solución para los 720 vecinos que perdieron las viviendas, 720. Nadie dijo, oiga, mire que esto... No, todos en el fondo siempre hablaron de todos. Todos hablaron de la urgencia de poder facilitarle la salida a las personas que siguen aquí porque no han encontrado la posibilidad de un techo en algún otro lugar. Y eso conmueve. Y así como ustedes son una comunidad, quiero decirles que nosotros somos un equipo. Y esto no es un presidente, es un grupo de personas. Y hoy día ustedes cuentan acá con el gobernador de la región, cuentan con los alcaldes de las comunas más afectadas, cuentan con los parlamentarios de la región que están comprometidos, cuentan con el delegado presidencial que ha sido recientemente nombrado, a quien le doy las gracias. Cuentan con consejeros regionales, con concejales, y todos enfocados en lo mismo, no en las pequeñas divisiones políticas que son legítimas. No todos votaron por mí, no todos votaron por el gobernador, no todos votaron por el alcalde, pero la vivienda no tiene color político, los recuerdos no tienen color político. Y eso es lo que nosotros tenemos que plantearle. Y le agradezco mucho a los ministros que me acompañan. Me acompaña el ministro de Hacienda, que tiene un rol muy difícil. Esto era algo inesperado, que no estaba en los cálculos de nadie. Nos acompaña el ministro de Defensa, que ha hecho una gran labor y tiene que desplegarse a lo largo de todo Chile. Ustedes saben que tenemos problemas también de otro tipo en la zona norte, en la zona sur, donde hemos tenido que pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas. Nos acompaña la ministra de Seguridad. El ministro, un poquito para acá. Que ha estado aplicada. El primer día no nos pudo acompañar en algunas actividades porque partió inmediatamente al sur cuando supo del atentado, el ataque a un carabinero, y ahí estaba ella muy bien dispuesta el primer día para ir a la región de los lagos. Nos acompaña el jefe de gabinete, el ministro del Interior. También nos acompaña la ministra de Desarrollo Social. Así que, como ven, somos un tremendo equipo y eso es lo que queremos plasmar. Y preparé unas palabras para no seguir saliéndome del protocolo, que dice: estimados habitantes de Lirquén, estimado alcalde, hace 3 días asumimos el gobierno de Chile y hoy estamos aquí en la comuna de Penco, región de Biobío, en esta tierra que lamentablemente fue arrasada por el fuego hace 2 meses atrás. A través de ustedes quiero dirigirme a los chilenos presentándoles un borrador
de proyecto de ley que plantea una reconstrucción nacional. Hace años hablábamos de reconstruir nuestra patria, pero ahora tenemos que agregar otras reconstrucciones. Y desde aquí queremos partir trabajando. Queremos que las familias de Ñuble y Biobío, que perdieron sus casas, sean las primeras en saber que este es un gobierno que está trabajando para usted. Han habido discusiones de por qué usamos ese concepto. Porque en el trabajo se representa el amor hacia el prójimo. En el servicio está reflejado lo que nosotros queremos hacer. Queremos ocuparnos, no preocuparnos, en buscar una pronta y eficaz solución, la mejor posible para aliviar el drama que han vivido. Todos sabemos que no es inmediato. No tenemos soluciones inmediatas, pero nos vamos a, como digo, a ocupar. Y elegimos Lirquén para presentar este proyecto porque gobernar nos compromete a pararnos en el mismo suelo donde está el problema, donde está el dolor de las personas. Hablábamos de las mesas de trabajo, cuando recién llegamos. ¿Cuántas mesas de trabajo se organizan, bien ubicadas? Pero no siempre las autoridades están donde está el dolor, donde se conoce, no se vive, porque nosotros, claro, venimos y nos vamos. Pero la transmisión que ustedes nos hacen de sus vivencias es muy importante. Cada ministro se va a ir tocado en el corazón por lo que ha visto acá. Y eso también tenemos que ir transmitiéndose a las personas que después tienen que colaborarnos en la tramitación de los proyectos de ley. Porque tenemos que ir aprendiendo a mejorar las situaciones cada vez que se producen situaciones como esta. Solo en terreno se aprende la verdadera urgencia de la solución. En el discurso del 11 de marzo, cuando asumí la presidencia de la República, dije algo que ya muchos saben, pero pocos se han atrevido a hablar con claridad. Y es que recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginábamos. Y esto no es excusa, porque algunos dicen se están poniendo el parche ante la herida para no enfrentar los problemas. No, para enfrentar los problemas hay que conocer la realidad profunda. Hay que saber con qué recursos se cuenta, con qué funcionarios vamos a poder contar a todo evento. ¿Qué funcionarios van a estar con ustedes? No es que vengan una y otra vez a tomar una ficha, otra ficha, sino quién va a traerle las soluciones reales y efectivas. Por eso decimos que no es una excusa querer conocer la realidad para poder disponer de todos los medios posibles para enfrentar el problema que se creó después de los incendios. Y hay que entender qué se derrumbó en Chile. Porque claro, aquí vemos la destrucción por el fuego. Pero en Chile se han roto más cosas, muchas más cosas. Se rompió la economía, literalmente se rompió. El crecimiento se estancó. Ustedes aquí en la región han sufrido el dolor del desempleo, la falta de dignidad, de no tener buenos servicios, atenciones, porque la región y el país se detuvo en su andar. Bajó la productividad, el empleo formal se ha ido perdiendo. Y muchos hoy día tienen ese famoso concepto del pololo. No, tengo un pololo aquí, un pololito acá, pero el trabajo formal es lo que da certeza en la vida para salir adelante. Y, por supuesto, se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, 16 años de esos 18, Chile ha tenido un déficit, una deuda que ha ido creciendo. El año 2008, nuestra deuda equivalente al PIB era de un 5%, y hoy día es del 42%. ¿Qué familia resiste endeudándose 16 de 18 años? Imagínense que ustedes todos los meses, durante 16 años, gastaran más de lo que les ingresa. Ya la pura angustia de ver la libreta de ahorro, de verla donde uno junta las monedas y que no hay. Eso ya genera una angustia permanente. Imagínense un país entero endeudado. Y cuando uno está endeudado, empieza a buscar fórmulas. Y cuando un país se endeuda, pierde la credibilidad. Porque no estamos aislados. No somos un país inmensamente rico, con riquezas naturales. Tenemos, pero no para poder solucionar todos los problemas. Y cuando se pierde la credibilidad y el país pierde la credibilidad, lo van alejando.
y dicen, no, mira, parece que no saben llevar las finanzas. Esto es igual que una casa, pero muy en grande. Y cuando no cuidamos eso y lo rompemos y rompemos nuestra palabra y le decimos al mundo, no, nosotros somos ordenados, vamos a cumplir lo que comprometimos y todos los años fallamos porque no sabemos hacer un presupuesto, porque no sabemos decir cuánto nos va a entrar, cuánto vamos a gastar, bueno, esa credibilidad pasa a la cuenta. Le pasa a un vecino y le pasa a los vecinos en los lugares donde hay almacenes. Cuando parte el almacén, todos confiados. ¿Ah? Oiga, ¿me puede anotar en el cuaderno el fiado? Pero cuando se pasa el fiado, le dijo, oiga, mire, no. ¿Ah? Y de repente hay un cartel que dice, no se fía. No se fía hoy ni mañana. ¿Ah? Nosotros queremos recuperar la credibilidad. Y perdonen que aterrice el ejemplo a algo que es cotidiano. Pero nosotros queremos que el mundo vuelva a confiar en Chile. Que vuelvan a decir, son personas serias, son personas responsables. Y por eso también he señalado que vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares. Que al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron ¿por qué? Porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene. Bueno, eso tiene que cambiar. Y aquí, evidentemente, lo más duro es la pérdida de las viviendas y es una realidad que les tomó años construir y se fue en segundos, en minutos. Lo que también queremos decir acá es que no hemos olvidado a los vecinos de la región de Valparaíso. Porque el temor legítimo de personas que sufrieron lo mismo que ustedes sufrieron hace 2 años atrás es que una tragedia oculte la otra. Y que como esto está más vivo, todo el mundo se enfoque acá y ellos queden abandonados. Y nosotros no vamos a permitir que nadie quede atrás. Así como queremos ocuparnos de la situación de ustedes, también lo estamos haciendo en la región de Valparaíso y en un momento más vamos a tener un contacto con alguien que ustedes conocen, que es el ministro Poduje. Y al que más ubican de todos nosotros es al ministro Iván Poduje. ¿Ah? Es alto igual que el caballero que está allá atrás. Pero a él lo ubican y saben que es un hombre terreno, es un hombre valiente, que no rehúye los problemas. Y que él mismo dice, miren, yo también estoy en evaluación. Yo no sé si habían escuchado a alguien antes en un cargo como ese, dice, oiga, yo voy a evaluar a esta persona, pero también evalúenme a mí. Si yo voy a responder por lo que hago y por lo que no he hecho. Y aquí también decir que hay muchos que decían que iban a refundar nuestra patria. Y se generó todo un debate democrático, donde ganó una opción que dijo que iba a refundar el país, pero no prosperó porque volvió el sentido común. Y nos damos cuenta de que a veces alguien puede hablar muy bien. Dicen que yo no hablo tan bien, ¿ah? Pero hablo del corazón. Y el sentido común volvió y aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país. Porque si iban a refundar el país, lo más evidente es que era pudieran gestionar cosas como esta, cosas como la de Valparaíso. Y iban muchas autoridades, pero las soluciones no llegaban. Y nosotros señalamos que este era un gobierno de emergencia. Y es un gobierno de emergencia. Cuando uno habla de gobierno de emergencia no es un eslogan, no es una salida rápida. No, hay emergencias reales, pero la emergencia hay que priorizarlas. Claro, tenemos una emergencia en seguridad, tenemos una emergencia en salud, tenemos una emergencia en educación, tenemos una emergencia en vivienda, en transporte, pero esta emergencia tiene un lugar primordial. Y si vamos a enfocar recursos a solucionar estas emergencias, bueno, algo vamos a tener que dejar para una segunda oportunidad. No tenemos los recursos suficientes para enfrentar todo de una vez. ¿Y dónde están los hermanos que más sufren? En los que no tienen casa. Y ahí de nuevo reitero que estamos trabajando para ustedes. Llevamos 3 días, ha sido intenso, pero yo creo que todos están felices, cansados pero felices. ¿Ah? Cada uno ha recorrido distintas regiones, distintos lugares y esto está recién comenzando. El tiempo pasa muy rápido, 4 años pasan volando y estos 3 días han sido, como les digo, muy intensos, pero el ministro de Hacienda ha preparado, junto con los otros ministros, un borrador de
proyecto de reconstrucción nacional. Y digo que es un borrador porque esto requiere también una discusión legislativa. Y le quiero dar las gracias a los parlamentarios que están acá, porque a ellos se les va a ir informando paso a paso esta semana de todas las áreas, porque no es solamente una reconstrucción física, sino que es una reconstrucción económica, social, de orden, porque esas emergencias que están tampoco las podemos olvidar. El ministro en un momento más va a dar los lineamientos generales. Ustedes van a ver que es más amplio que solamente una reconstrucción material. Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos. Es una reconstrucción institucional, de recuperar el respeto a las instituciones, que hoy día están cuestionadas, estamos cuestionados. Y es una reconstrucción fiscal. Y también, y por eso la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa nos acompañan hoy día, es una reconstrucción del orden y la seguridad, que permite que la sociedad funcione. ¿Cuál es el temor incluso que tienen algunos vecinos acá? Que ya no quedando nada, vienen inescrupulosos a robarse las cañerías de cobre. Ese es el nivel del desorden que podemos llegar a tener de las personas que no tienen escrúpulos, que en el dolor de otro incluso son capaces de apropiarse de lo único que queda. Y esa reconstrucción física, que es la que hoy día nos urge más, se va a proponer una asignación extraordinaria de recursos de 400.000 millones de pesos adicionales para las zonas siniestradas, para esta zona. Eso es un esfuerzo fiscal importante. Y el ministro no lo saca de cualquier parte. Ha tenido que también tener la comprensión del resto de los ministros. Porque cuando uno tiene que ordenarse, a algunos tienen que decirle, bueno, tenemos que ahorrar acá, tenemos que ahorrar acá. Todos los ministerios van a tener que reducir en parte sus gastos para poder traspasar estos recursos donde está la urgencia. Como no solamente se requieren recursos ahora es urgente y tenemos que procurar que vengan más personas a invertir a Chile, también queremos dar una señal a aquellos que van a invertir. Y algunos buscan siempre la solución fácil, que es subir los impuestos. No, si él tiene, y él tiene que pagar. Pero cuando el que él tiene siempre le van sacando, también se cansa. Y de repente, como este es un mundo integrado, dice, oiga, pero aquí al lado están bajando los impuestos y aquí están subiendo los impuestos. ¿Qué haría cualquiera de nosotros si tiene oportunidad de obtener más recursos con una inversión? Buscar la mejor inversión. Y hemos visto cómo empresas nacionales y extranjeras eligen países vecinos porque hay baja de impuestos, porque hay menos regulaciones y nos dejan a nosotros sin nada. Por lo tanto, también este proyecto de ley plantea una rebaja al impuesto corporativo, que es un plazo gradual, del 27 al 23% del impuesto al impuesto corporativo. Y nos ponemos así al nivel de algo que siempre nos gusta compararnos, la OCDE. Seguramente alguna vez habrán escuchado, oye, somos países de la OCDE. Y usted le pregunta a muchos vecinos y dice, ¿qué es la OCDE? ¿Por qué nos comparamos con otros? Bueno, comparémonos en las cosas que nos sirven y en las que no nos sirven, porque nos comparamos en algunas cosas y en otras no. Para cobrar impuestos no nos comparamos y cobramos más. Y para otras cosas nos comparamos cuando nos conviene. No, nosotros queremos que en Chile haya inversión. Nosotros queremos destacar a las personas que van a venir a Chile a invertir para dar trabajo. También en Chile, aquí vemos casas destruidas, hay cerca de 100.000 viviendas que no se han vendido. De nuevo, porque van cambiando normas, porque dicen, no, es que es injusto que él no pague un impuesto adicional. Todos saben el IVA. Usted compra pan, paga IVA. Bueno, cuando usted tiene 100.000 casas que están ahí y que no se venden porque tienen un precio muy alto, quiere decir que no se van a seguir construyendo casas mientras esas casas no se vendan. Entonces también vamos a plantear una eliminación del IVA por un plazo acotado de 1 año para que esas casas puedan venderse y se puedan construir más casas. La construcción da una cantidad de empleos enorme. Si yo les pregunto aquí, ¿cuántos de sus familiares trabajan en construcción? Lo más probable es que muchos levanten la mano y digan, hace tiempo que no tengo trabajo, porque las grúas se pararon. Y lo que la gente quiere es trabajo. También queremos fortalecer los empleos formales y por eso estamos diseñando, el ministro está diseñando
un subsidio directo para destrabar obras de inversión. ¿Cuántas veces un trámite detiene algo de manera infinita? Y uno sabe cuándo entra a tramitar algo y no sabe cuándo termina. Y le pasa a cualquier vecino que llega con un documento y tiene que esperar, no, me le falta este timbre, dígame qué número tiene la orden de conducción para que yo pueda llegar al número final, y pasan meses y meses. También tenemos que reformar algunas cosas en el sistema ambiental, porque la persona está primero. Con el ministro Podugi hemos recorrido Chile entero y hemos visto cuando a veces un hallazgo, que es muy importante, que hay que tratarlo con respeto, alguna reliquia, pero un hallazgo no es más importante que una persona. Imagínense que encontráramos un hallazgo, se quemó el Secov. Imagínense que ahora aparezca, porque están haciendo excavaciones que antes no se hacían, aparezca un hallazgo. Y ese Secov, que es urgente, se demore 2 o 3 años porque apareció un cántaro. Y vienen los arqueólogos, vienen científicos para ver cuántos años tiene el cántaro. ¿Y dónde está la persona? Si yo no desconozco la importancia de un hallazgo, pero primero es la atención de los crónicos, primero es la atención del niño, viene el invierno. O sea, nosotros necesitamos agilizar la atención de las personas. Y eso requiere también una política pública clara de que las personas están siempre primero, siempre la persona primero. Y la reconstrucción fiscal también la queremos recuperar con la credibilidad. Si nosotros volvemos a romper nuestra palabra de que no va a cumplir los compromisos establecidos en la ley de presupuesto, ¿quién va a creer en nosotros? ¿Cómo vamos a salir al mundo a decirles que vengan a invertir si es que cuando hacemos el presupuesto de la nación lo cambiamos 3 veces porque no supimos calcular? Y aquí debo reconocer que el ministro siempre se anticipa, porque se adelanta a los problemas que van a venir. Y ese es el trabajo bien hecho. Porque yo tengo que pensar cómo me van a afectar las distintas situaciones que están ocurriendo en el mundo hoy día para prevenir un desastre mayor. A lo mejor yo puedo salir en la emergencia, pero esas emergencias se pagan y cuando uno las prevé se pagan más caro. Por eso es importante planificarse y hacer las cosas bien. En el orden de la seguridad, muchos vecinos se ven afectados por los créditos informales. Lo más probable es que cuando alguien tiene una necesidad muy alta, acepta que alguien le facilite dinero y después le cobre de manera desmedida. Y eso sale de las normas legales. Y la recuperación de esos créditos a veces es con violencia. Y hemos visto en muchas zonas del país cómo se instaló lo que antes uno decía, ¿qué es lo que será el gota a gota? Y yo pido 100.000 pesos y termino pagando 300.000. Y si no los pago, puedo sufrir violencia. Eso es crimen organizado. Eso lo vamos a enfrentar. ¿Cuántas veces vemos que gente vive del contrabando? Y nuestras fronteras son porosas. Y podemos poner todas las leyes, subir todos los impuestos. Pero si nosotros no controlamos nuestras fronteras, la droga, los cigarrillos que vienen en camiones y camiones, ¿quién no ha comprado cigarrillos sueltos? Porque el vicio puede. ¿Ah? Bueno, pero eso, ¿qué es lo que hace? Rompe el orden. Y nosotros tenemos que pedirles a todos que empecemos a cumplir la ley. Y para eso hay que combatir también el contrabando, el tráfico ilegal de personas, porque es un negocio el tráfico ilegal de personas. Y ahí la ministra de Seguridad está aplicada. No les explico lo aplicada que está con su equipo. Porque si no hay orden, no hay desarrollo. Y si no hay seguridad, no hay libertad. Pronto a veces uno ve algún rasgo de libertad, pero si no hay orden y no hay seguridad, esa libertad es solo un sueño pasajero que se va muy rápido. Y sí debo destacar lo que dije al principio, la comunidad. Cada vez que Chile ha tenido una tragedia, nosotros nos unimos y nos ponemos de pie. Ustedes han sido golpeados varias veces por la naturaleza. El 27F, todo Chile por la pandemia, los incendios, y lo más probable es que la naturaleza nos va a seguir remeciendo, porque hay cosas que no se pueden prevenir. Pero la fortaleza de Chile es la unidad de su población, de su gente. Y ustedes dan testimonio, y por eso les agradezco tanto el recorrido que hicimos, porque fueron mostrándonos en los hechos cómo la unidad se mantiene y la solidaridad permanece. Nuestra labor es simplificar los trámites. Nuestra labor es que de una tragedia aprendamos. Su madre partió,
Usted dice, mire, no es solamente haber perdido a mi mamá, es revivir la muerte de mi madre cada vez que tengo que hacer un trámite que es inexplicable. Hay personas que perdieron a sus familiares, no viven aquí y no pueden hacer nada porque o tienen otra vivienda, tienen algo más, es una copropiedad, todos puros problemas. Nadie está facilitándole la vida a la gente y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos cumplir la palabra para no perder su confianza. Y cada vez que ustedes requieran de la presencia de alguna autoridad, estaremos. Quizás no estaré yo, no podrá estar el ministro de Hacienda, no podrán estar los ministros, pero también tenemos un delegado, a quien le hemos confiado la responsabilidad de estar. Tenemos a un gran gobernador ahí, que está haciendo una pega encomiable en conjunto con los alcaldes. El drama es que no tienen los recursos, porque incluso para eso Chile no estaba preparado. Le piden a los gobernadores que entreguen recursos y no están aprobados los presupuestos a principios de año. Bueno, todo funciona a media, pero queremos decirles a las familias de Lirquén, a las familias de Biobío, de Ñuble, Paraíso, que estamos trabajando. Queremos decirle a los emprendedores que estamos pensando en ustedes, a las personas que van a invertir, que estamos pensando en ustedes y estamos trabajando para ustedes. A esos contribuyentes que pagan sus impuestos, que sus impuestos van a ser bien utilizados y que así como nosotros estamos pidiendo auditorías, a nosotros también tienen que auditarnos, porque el que nada hace, nada teme. Si alguien hace algo malo, tendrá que dejar lo que está haciendo. Para los adultos mayores, que hay varios, nosotros nos comprometimos a que la primera vivienda iba a dejar de pagar contribuciones. Aquí incluso algunos me decían, oiga, yo sigo pagando contribuciones y mire, ¿por qué voy a seguir pagando aseo, contribuciones si no tengo nada? Bueno, nuestra primera medida, porque esto es paso a paso, es que los adultos mayores dejen de pagar sus contribuciones por la primera vivienda, porque es justo, es un derecho que las personas no paguen un arriendo por lo que es suyo. Chile merece una reconstrucción, Chile puede reconstruirse y este gobierno asume esa tarea.